Gracias por su preferencia. Tenemos más información de su interés, porque pese a la obligatoriedad del uso del taxímetro, en las noches justamente este dispositivo no es utilizado. Así lo constató un equipo de la televisión pública y los usuarios exigen sanciones. Las razones son variadas a la hora de tomar un taxi frente a otras opciones de transporte público. Sin embargo, esta alternativa en algunos casos puede volverse en una situación incómoda. Una de las causas es que en las noches los choferes no utilizan el taxímetro. Para evidenciar esta situación, nos trasladamos a varios lugares de Quito. Por ejemplo, a la Plaza Foch. Como todo viernes, el movimiento es intenso, razón por la cual en este sector los taxis abundan. Pero aquí los usuarios coinciden en que el uso del taxímetro es exclusivamente en horas de la mañana. Uno tiene que coger, negociar el precio hasta las 8 de repente, de ahí en lo absoluto. Las cosas no cambian en el sector del antiguo aeropuerto. La mayoría de tiempo te ponen tarifas súper desacordes a lo que en realidad es el kilometraje hacia donde tú te diriges. Los conductores aseguran que su decisión de no utilizar el taxímetro se debe a que no existe una diferenciación en las tarifas entre día y noche. Sin embargo, la tarifa de arranque, y que rige desde el 2003, es de 35 centavos de dólar en la mañana y 40 centavos en la noche. El valor que usted deberá pagar dependerá de varios factores. Entre ellos, el tiempo de espera, que por cada minuto es de 6 centavos. El valor del kilómetro recorrido en la mañana es de 26 centavos y en la noche es de 30. Finalmente, la carrera mínima, sin importar la hora, tiene un valor de $1. Deberíamos hablar de actualización de tarifas para bienestar de todos. La semana anterior, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, ratificó que todos los taxis tienen la obligación de utilizar el taxímetro a nivel nacional las 24 horas del día y ceñirse a los valores establecidos. Desde el municipio de Quito, Fabián Rosas, gerente de procedimientos sancionatorios, ratifica que esta disposición está regulado bajo ordenanzas y que ante el incumplimiento existen sanciones. En el caso de reincidencia, se puede extinguir o dar de baja el certificado o la habilitación del taxi. Alex Llanos, Ecuador TV, su televisión pública. 7 de la mañana con 32 minutos. La nota que antecedió al siguiente diálogo precisamente tiene su razón de ser. Vamos a abordar la problemática del sector del taxismo. Por eso saludo cordialmente a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador. Bueno, usted estuvo viendo atentamente esta nota y empecemos también respondiendo al público, a los ciudadanos, acerca del por qué todavía sigue existiendo irrespeto a las disposiciones oficiales. Buenos días. Buenos días, Néstor. Primero, ha sido y es irresponsabilidad de parte del organismo que regula el tránsito y el transporte en el Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito, como determina la ley de transporte terrestre y tránsito exterior que está vigente, establece que para que los taxímetros pueda adquirir el señor taxista organizado, tiene la obligatoriedad de cumplir con 3 normas, con el INE, con la aprobación del SRI y de la Agencia Nacional. Y desde hace pocas semanas recién el directorio de la Agencia Nacional determina de homologar a las empresas que cumplen con los requisitos de las bondades del taxímetro. Ahora, la Agencia Nacional de paso tiene por la misma vía que autorizar, regular, normal quiénes van a ser los ciudadanos que tendrán los talleres autorizados para su instalación. Además, nosotros habíamos hablado abiertamente cuando en ese reportaje muy claro, más de 10 años que no ha sido revisado los fletes, los pasajes y las tarifas para los señores taxistas ecuatorianos. Cuando Néstor ha subido la salud de nuestros hijos, las medicinas, ha subido absolutamente el mantenimiento de nuestros los repuestos de los vehículos y no ha subido las tarifas. Por eso es que en diálogos, a través de propuestas, hemos venido dialogando en el Ministerio de Transporte, en la Agencia Nacional, y ya tenemos acordado el valor de un incremento de tarifas. La semana anterior que nos habíamos reunido con la ingeniera Paula Carvajal, como director ejecutivo de la Agencia Nacional, nos había condicionado. Las tarifas nuevas van con el nuevo taxímetro. Ahora esperemos cuándo llegarán al país más de 60,000 taxímetros que necesitamos. De acuerdo, eso por un lado, pero casa adentro, ¿qué se está haciendo? Porque sí es importante también saber, bueno, ¿ustedes qué están haciendo para que todos las personas que están dedicadas a esta actividad y que son legales, por supuesto,
cumplan con lo que dice la ley. Néstor, en la ley anterior solamente era obligación para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca la utilización del taxímetro. En esta nueva ley hay la obligatoriedad y existe el derecho legítimo de utilizar los taxímetros en todas las ciudades y provincias del Ecuador. La Federación Nacional, la dirigencia provincial y nacional, de una manera respetuosa con la ciudadanía, con el usuario y con la ley, estamos de acuerdo en adquirir los equipos de taxímetros. Pero el problema es, Néstor, en el Ecuador no existe ninguna empresa que tenga más de 100 taxímetros aquí en el Ecuador. No depende del señor taxista. Pero ¿cómo regular, dirigente? señor Calderón? Tratemos de ir avanzando, por favor. ¿Cómo regular o por lo menos cómo hacer que se cumplan estas disposiciones? Porque lo que queremos es que este buen momento que tienen ustedes como gremio con el gobierno nacional, toda esta serie de beneficios como el Plan Renova, los subsidios, y ya vamos a hablar de otros temas también, se puedan también reflejar en la calle al usuario, no solamente con una buena atención, sino también respetando las tarifas. Estamos 100% de acuerdo en que tenemos que ser respetuosos con la ley, con la tarifa, con la utilización del taxímetro. Lamentablemente no existe ninguna empresa en el Ecuador que tenga más de 100 equipos. Recién las empresas participantes tendrán que hacer la importación. Ya nos coge la Navidad, pero esto no quiero decir que es culpa del gremio. Ha sido culpa de una demora en la autorización de homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. La resolución nuestra es firme, es respetuosa y es responsable con la ciudadanía, con la ley y con la patria. Usar y utilizar los taxímetros una vez que los mismos estén en el Ecuador. Bueno, vamos avanzando con otros temas también. ¿Cómo mira usted el nuevo Código Orgánico Integral Penal, las reformas que se han hecho y la posibilidad que da de establecer sanciones más fuertes, cárcel de hasta 12 años, por ejemplo? Bueno, en la parte que a nosotros, como señores taxistas ecuatorianos, porque este momento no tengo el honor de haber sido, como lo fui, el presidente de la Confederación de todos los transportistas ecuatorianos, estoy hablando como el señor presidente de la Federación de Taxis del Ecuador. El miércoles de la semana anterior, en mi legítimo derecho constitucional, el Pleno de la Asamblea nos había recibido para hacer nuestras apreciaciones y observaciones al nuevo Código Integral Penal de la estructura del Estado, que vemos que es bastante bueno, pero había contradicciones del artículo 144 y 145 de la Ley de Transporte de Tránsito vigente, los trasladaban al artículo 391 del Código Integral Penal de la estructura del Estado, donde había contradicciones. En lo que más nos preocupa, Néstor, es el tema de la informalidad, para que no queden ventanas abiertas, para que no se tire la pelotita el municipio, la policía, la autoridad. Habíamos hecho nuestra presentación y debo de reconocer públicamente a mi paisano, al doctor Mauro Andino, como presidente y como ponente de esta comisión. En su intervención claramente dio la razón al señor presidente de la Federación de Taxis del Ecuador, que había contradicciones, y en este rato se encuentra en el artículo 380, que el ciudadano que pretenda hacer transporte público y comercial en el Ecuador sin estar autorizado, sin tener título habilitante, será aplicado con una sanción de 10 puntos menos de su licencia, 2 salarios básicos de trabajo en general y de detención del vehículo 7 días. Eso por un lado. Por el tema de las sanciones, ¿cómo lo mira? Bueno, el tema de las sanciones, yo también diría ahí que hay contradicciones, y mi solidaridad a los señores transportistas del transporte urbano, transporte público, transporte intercantonal, interparroquial, interprovincial. ¿Por qué, Néstor? Que la ley, la Constitución nos cobija, sea morenos, blancos, bermejos, todos somos iguales ante Dios. No es posible, Néstor, que aquí se pretenda aplicar una sanción para los seres urbanos o interprovinciales que lleva un solo pasajero, una prisión de 6 meses a 1 año. Cuando vemos de la Metro bien Guayaquil y el trolebús en Quito, cómo van los ciudadanos como papas uno encima de otro. Aquí todos somos iguales ante la ley y el castigo y la sanción tiene que ser para todos. En esas partes no estamos de acuerdo, Néstor. De acuerdo, eso bueno, a pesar de que yo discrepo, porque yo creo que por la responsabilidad debe haber una categorización diferente. ¿Cómo está el tema de los subsidios, Plan Renova, por ejemplo? Estoy hablando de temas que tienen que ver con la transportación pública en general. Ya. En lo que tiene que ver a las compensaciones del gobierno, debo de reconocer públicamente el agradecimiento al gobierno ecuatoriano, que está acostumbrado a construir y hacer bien las cosas y los deberes. Hace unos 3 meses atrás, en la ciudad de Guayaquil, habíamos firmado un convenio por el transporte seguro, un transporte por la seguridad de los ciudadanos, que le cuesta al gobierno ecuatoriano más de $100 millones. Se ha adquirido de parte del Estado más de 55,000 equipos, los kits de seguridad, que está compuesto por 2
cámaras de video, 3 botones de pánico, un grabador digital de video y el GPS. Son 17,000 equipos para el transporte público y 38,000 equipos para los señores taxistas ecuatorianos del servicio convencional a nivel nacional. Y esto es bueno porque el ciudadano, el usuario va a estar consciente y seguro que en el vehículo que se sube va a estar su seguridad y también el conductor, para que no existan compañeros asesinados, maltratados, sus vehículos desmantelados, para que sus esposas, sus familias tengan la seguridad que su esposo va a regresar. Y esto es bueno por el tema que ya se ha dado a conocer por los medios de comunicación. Estamos interlazados con el ECO 911. Le hemos decretado que este es un proyecto emblemático del gobierno nacional. La transportación de una manera madura ha tomado la decisión de aplaudir, de felicitar, de respaldar, y este rato nos hemos constituido en soldados de la seguridad para contribuir a disminuir tanto accidente que se da en las calles, en los caminos y en los carreteros del Ecuador. Señor Calderón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en la televisión pública. Siempre un privilegio, estimado Néstor, haber compartido este importante medio de comunicación. Aunque sí me quedó pendiente y hubiese querido tal vez una respuesta un poco más firme, usted llamando a sus compañeros para que se respete el tema de las tarifas, especialmente porque eso de una u otra manera nos afecta a todos. Pero yo le agradezco mucho por haber estado aquí presente. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador. 7 de la mañana, 40 minutos. Pausa, ya volvemos.